historia comienza a partir de mi primera experiencia como trabajadora social, que fue con niños, niñas, adolescentes en estado de vulneración de sus derechos. A partir de esa experiencia me contactan de Manizales. Yo no vivía en Manizales en ese tiempo, vivía en un pueblito donde trabajaba con estos niños, y me contactan de un proyecto de gestión del riesgo en salud mental, un proyecto público pues con la alcaldía, para que pues hiciera el acompañamiento. Desde ahí empezó mi experiencia y mis caminos en la salud mental, el primer acercamiento, y desde el momento en el cual yo dije, por aquí va lo mío, por aquí va mi carrera, porque pues en el proyecto trabajamos desde lo comunitario, que es algo fundamental. Entonces no éramos los profesionales en el consultorio esperando al paciente, sino que íbamos a las comunidades, focalizamos unos grupos obviamente a través de las instituciones educativas, realizábamos unas baterías para saber el nivel de riesgo de los chicos, y después íbamos a sus casas, íbamos a los colegios los sábados, los domingos, realizábamos talleres, enseñábamos sobre emociones, hacíamos visitas para que las familias entendieran cómo era la patología de su hijo, de su integrante, ¿cierto? Se acercaran un poco más a eso y pues pudieran como de cierta forma realizar un mejor acompañamiento. Desde ahí yo inicié desde lo comunitario, porque pues siempre ha sido también mi pasión, y después ya fui como avanzando, ya trabajé más en lo clínico, en IPS, pero siempre atendiendo familiares pues de pacientes, y hasta que llegué al punto de trabajar en hospitalización, que es como un tema muy álgido y ya muy fuerte. Y pues eso ha sido como hasta este momento lo sigo haciendo. Y como lo decía ahora, así fue que yo empecé, sin saberlo, porque yo como trabajadora social pensaba que iba a tener otro enfoque profesional, pero me llegó la salud mental y me dijo, por aquí es. Y yo empecé a sentir que podía dar mucho más, podía dar y aportar mucho al tema, además desde una necesidad sentida como manizaleña, ¿cierto? Como habitante de esta región, que uno todo el tiempo escuchaba el tema de los suicidios, el tema de esto, pero uno muy ajeno. Y entonces desde esa necesidad yo dije, no, hay que aportar, porque aún falta mucho por trabajar en el tema de salud mental. El trabajo en hospitalización, uno se vuelve cuidador de sus pacientes, porque a ellos solo los visitan una vez al día, a los que tenían familia que los visitara, a otros que nunca. Entonces uno ahí se convierte en una persona muy importante para los pacientes. A mí me han marcado especialmente los casos de niños. Entonces hay casos que a mí en la parte de hospitalización sobre todo siento que fue los que más me marcaron. Muchos niños que venían, por ejemplo, de otro pueblo, de otro municipio, y son niños que de pronto nacieron ya con una patología, ¿sí? O que su familia, como pasa mucho en Caldas, su familia es bipolar, el tío, el abuelito, todo, y el niño también, y son niños que en su casa los rechazan, ¿sí? Ay, pero es que usted siempre es un problema, pero es que no entendemos por qué hace esto, ay, mejor saquémoslo de estudiar, que usted no sirve para nada, que usted no entiende nada. Y en el colegio también la profesora lo rechaza, ¿sí? Resulta que es que el niño, además de su patología, pues está carente de afecto en el hogar, tiene un padre que lo maltrata, una madrastra que no lo quiere, ¿cierto? O el caso de la niña, que el padrastro pues comete otro tipo de vulneración con ellos. Son los casos que a mí más me marcan, porque eso de que los niños son el futuro es cierto, y pienso que si uno no trabaja con ellos en ese momento, van a ser niños que se la van a pasar toda la vida saliendo de una hospitalización o creyendo que son un problema.
yo se lo decía mucho a mis pacientes, a veces hay que poner límites hasta en la familia, ¿sí? Yo no puedo justificar todo porque es cultural, ¿sí? O sea, no, violar niños es cultural, sí pasa a veces mucho, ¿no? El violador, pero eso fue que la niña no sé qué, no, eso es cultural, ¿sí? Golpear a los niños, eso es cultural. O en las familias, sí, uno no puede esperar, uno no puede, por más que sea familia, justificarle a un familiar que a mí me haga daño, ¿sí? Entonces yo creo que esos patrones han hecho mucho daño en la sociedad y en la manera en cómo la sociedad está entendiendo la salud mental, porque uno a una hora, yo digo, yo trabajo en salud mental, usted trabaja con loquitos, ay no, y a usted no le da miedo que le hagan algo, que se le pegue algo, y lo toman de risa y lo toman de burla, ¿sí? Entonces ha hecho tanto daño en la educación, en la manera en cómo nos relacionamos, en las interacciones sociales, en la manera como se construye la política en el país incluso. Creo que esos patrones culturales hay que empezar es como a desaprender de ellos, ¿sí? Como a deconstruir esa idea que reposa sobre las personas con enfermedad mental. Y pues sí, tristemente Caldas, pues somos una tierra conservadora y de mucho arraigo, ¿sí? Y está bien el arraigo, pero yo digo que el arraigo con sentido, con conciencia, no el arraigo por el arraigo, ¿sí? Como que, ay, no, es que así ha sido siempre, pero no me entero de qué pasa ahora, ¿cierto? Y de cómo eso le ha hecho daño a muchas personas. Siendo una comunidad, una sociedad muy conservadora y sin ánimo pues de ofender a nadie. Yo creo que el tema religioso ha tenido mucho que ver, sí, el tema religioso lo hablo sobre todo desde lo católico, pues porque somos supuestamente un país católico y eso, es el tema de la doble moral que uno habla, ¿cierto? Es el tema de que siempre es la apariencia y que la familia tiene que ser sagrada y perfecta, ¿cierto? Entonces a alguien de la familia que de pronto no salió como yo esperaba, mejor escondámoslo porque ¿qué va a decir el otro? Eso sí que digo que ha sido una barrera grandísima para que las familias, incluso para que uno hable del tema, ¿cierto? Ay, ¿qué va a decir el otro? ¿Qué va a decir la sociedad? ¿Qué va a pensar de que mi hijo, mi hija o mi hermano o mi tía sea así? ¿Sí? Entonces yo creo que ha sido el tema de que la religión tiene un papel para mí demasiado importante dentro de todo en este país, las políticas, las leyes, la educación, ¿sí? Yo no estoy diciendo que la espiritualidad no sea importante, ¿cierto? Pero ese papel que tiene, que juega sobre las decisiones que se toman en el país, hace daño, ¿sí? Porque se toman decisiones solo como desde lo subjetivo, ¿sí? Y desde la creencia nada más, ¿sí? Creo que eso ha sido una limitante grande. Lo otro es que no hay, pienso yo, de pronto una política, o sea, yo sabemos que existe una política, que existe una ley, pero es muy linda en el papel, ¿sí? Que no hemos podido trascender de llevarla a la realidad, ¿sí? Como todo en este país y muchas cosas, ¿cierto? Se habla muy bonito, pero cuando tú vas a la realidad, ¿sí? Y todavía hay incluso profesionales muy llenos muy sesgados ante el tema, ¿sí? O sea, que de pronto ejercen su profesión porque eso les da trabajo, ¿cierto? Pero realmente no se involucran con la realidad, no se involucran con esos pacientes, ¿sí? Y eso ha sido, para mí, es una limitante muy grande. El tema también de la educación, ¿sí? Que en los colegios no se habla casi del tema, tal vez ahora un poco, pero de mi experiencia ahí yendo a colegios es que incluso los profesores, ¿sí? Que son los que están educando, no se está hablando del tema, da miedo hablar de las emociones, da miedo enfrentarse a eso, ¿sí? Entonces, si no se educa a los niños, no se educa a las familias, no se educa en esa parte a las mismas personas que hacen las leyes, que distribuyen los recursos en este país, pues creo que eso sí va a seguir siendo una limitante para mí muy grande y que ya
pues debería de hacerse algo como para ir rompiendo esa barrera. Los síntomas que aparecen en el marco de esa labor de cuidadora son los síntomas depresivos. Entonces, esto es algo frecuente porque es que cuidar a una persona discapacitada requiere un esfuerzo mayor, ¿sí? De hecho, pues si la persona no es discapacitada no necesita cuidado, ¿sí? Pero como lo es, lo necesita. ¿Y quién da el cuidado? Pues el cuidador. Entonces el cuidador tiene que dar un esfuerzo adicional, aparte de su cotidianidad difícil de trabajo o de todas las otras funciones que tenga que cumplir, una más y supremamente desgastante, que es cuidar a un paciente con un trastorno. ¿Sí? Entonces estos síntomas depresivos, ¿sí? se les conoce en el ambiente médico o de la psiquiatría o de la psicología como el síndrome del cuidador quemado, ¿sí? O burnout del cuidador. Y son esos síntomas depresivos que aparecen en aquella persona que tiene esa labor específica de cuidar a una persona o con una enfermedad de Alzheimer, o a un paciente esquizofrénico, o a su hermano esquizofrénico, o a su papá bipolar. Eso es muy, muy difícil de contener, y sobre todo si es una sola persona dedicada a esa labor tan desgastante, ¿sí? Entonces, obviamente, vuelvo y digo, entonces el psiquiatra debe coordinar una estrategia para disminuir el impacto de esos síntomas. Tiene que estudiar el medio ambiente de esa persona, a ver en qué se puede cambiar y contribuir para una mejora. Ver qué hábitos puede cambiar la persona que contribuyan a hacerla más fuerte para esa labor de cuidador, ¿sí? Es que ahí también es muy relevante el estilo de vida. Le pongo un ejemplo: si usted va a jugar fútbol cada fin de semana, pero usted no entrena, ¿sí? Usted puede tener más fácilmente lesiones de tobillo o de la rodilla, y eso es muy común, ¿sí? Ver personas que no tienen buen estado físico tratándose de divertir en un partido de fútbol y salen lesionadas. ¿Por qué? Porque no están preparados para esa carga de esfuerzos. Eso pasa con un cuidador muchas veces, ¿sí? No está preparado para esa fortaleza porque el estilo de vida no le da esa fortaleza. Un ejemplo: madre soltera y fuera de eso le toca cuidar a su papá discapacitado con Alzheimer. ¿A qué horas va a tener un estilo de vida saludable? De pronto es obesa también, hipertensa y diabética. Muy fácilmente le va a dar un burnout del cuidador, ¿sí? Pero de pronto esa misma persona, si no tiene esos antecedentes, ¿sí? No es una madre soltera, ¿sí? Cuida de su estilo de vida con caminatas, duerme bien. Si le toca esa labor de cuidar a su padre discapacitado, puede que no haga el síndrome del burnout, ¿sí? Entonces ya una vez lo ha hecho, uno ya supone que el equilibrio se rompió y la estrategia debe ir dirigida entonces a mejorar esos síntomas depresivos, a prevenir su recurrencia, gravedad, frecuencia e intensidad. Pues te digo, si no fueran por ellos, yo no estaría acá. Porque te cuento, por la parte de la EPS, yo fui a una cita prioritaria por el dolor. La clínica por donde me mandaron se llama Plenamente Salud Mental.
a mí me pidieron la cita con la psicóloga. Yo pedí la cita con la psicóloga. Hice la terapia con la psicóloga. Y ella a mí, desde el momento que empezó, pues no sé, respeto. Ella todo fue videollamada, pero ya todo el tiempo le organices el cabello, hágase así y no, Liliana, no sé qué voy a hacer contigo. No, Liliana, pues ¿qué hago contigo? Pues no sé, ella como que no me para horas porque ella en ningún momento me miró hacia la cara. Y ella me dijo, no, dejemos, te voy a mandar para el psiquiatra. Yo necesito que a ti te vea un psiquiatra, sí o sí te tiene que ver el psiquiatra. Conseguí la cita con el psiquiatra me valoró. Él me dijo que por favor le leyera historial clínico de ortopedia, de clínica de dolor. Me dijo que cómo estaba, le conté lo mismo, yo le dije que emocionalmente estaba mal, que yo me sentía muy mal, que sentía como un miedo. Yo quiero hacer las cosas, pero el miedo no me las deja hacer. El psiquiatra me dijo que no, que él a mí me daba de alta, que porque yo no necesitaba un psiquiatra, que yo necesitaba un acompañamiento de psicología y trabajadora social. Yo creo que yo vivo por ustedes, porque la vida era muy dura, mucho, mucho. Mi hija sufría, mi niño sufría de saber que yo era una persona que yo no me quería hacer útil. Y ahora esa es mi vida. Yo lleno con ustedes. Me enseñaron a vivir y me acuerdo el primer día que yo vi a la doctora Natalia que hasta brincamos. Brincamos en unas baldosas en un centro comercial. Espectacular. Bueno, impacta la vida total. La vida totalmente te impacta al trabajar con personas con dificultades en salud mental. Desde lo negativo, por decirlo así, o desde esa parte, bueno, es complejo cuando, por ejemplo, tú tienes una jornada de todo el día estar atendiendo pacientes, ¿sí? Sean IPS, bueno, sean hospitalización. Y tú estás todo el día recogiendo el dolor de ellos, del paciente y de su familia, ¿sí? Y tú estás 10 horas en eso y llegas a tu casa. Uno llega, yo siempre he sentido que llego como con una maleta que me pesa mucho, o sea, que siento que tengo aquí todo el dolor y la historia de todas esas personas. Y afecta porque tú llegas y a una familia, a una pareja o a unos amigos que esperan compartir contigo y tú llegas absolutamente cansado, agotado, a veces emocionalmente muy afectado. Entonces, como uno evita la emocionalidad muy fuerte ante el paciente para darle fortaleza, uno llega a la casa a querer botar todo esto de alguna forma, ¿cierto? A mí en esa parte siento que me ha afectado, de pronto más al principio que ahora, porque uno aprende como a poner límites en eso, pero afecta mucho porque uno pierde tiempo con la familia, porque uno llega como con poca energía, porque incluso a veces uno llega triste, llorado y no, sí, es difícil de entender. Hay una parte de negativa, no sé si es negativa, pero curioso que a mí me ha impactado, y es que he reprimido tanto mi llanto porque si yo estoy descompensada frente a mi paciente, yo no lo voy a ayudar, y entonces yo reprimo el dolor que me causó esa historia o todo el proceso, y realmente ya de manera, no sé si biológica o qué pasa, a mí me cuesta llorar, y entonces me cuesta llorar aún en momentos de crisis personal, familiar, y me cuesta soltar a veces, ¿sí? Como descansar, porque uno llora y descansa, ¿sí? Y yo no puedo hacerlo con facilidad, entonces para mí eso es una afectación. Y el hecho de que a mí el mundo cada vez me duele más, uno se vuelve más sensible, si uno ve una noticia de salud mental o de lo que sea, y uno como que cada vez le duele más el mundo.
muy delgada entre que uno como profesional puede caer en depresión también, ¿sí? Y pues siento que yo he tenido mis episodios de depresión, sobre todo cuando uno no trabaja tanto adentro, sino como lo decían, lo comunitario, porque no es solo el tema de salud mental, sino es la pobreza, la desigualdad, bueno, todo eso. Yo tuve episodios en los que uno sí entra en depresión, porque uno se va al lado negativo de que este mundo es horrible, la sociedad es lo peor, este país, las políticas, ¿sí? O sea, tú te llenas de todo eso y te deprimes, ¿sí? Y es complejo, es muy difícil porque tú quieres ir a atender a tu paciente, pero internamente estás destruido, ¿sí? Y eso es real, no es que uno como trabajador de la salud mental ya vea todo de forma racional, no. Yo creo que uno se vuelve más sensible en esto, y a mí me ha pasado los episodios de depresión que incluso he tenido que hacer un alto, ¿sí? Porque es mi vida, ¿sí? Porque ahí está en riesgo ya mi vida y la de los míos, ¿sí? Entonces hay una línea muy delgada y hay muchos profesionales de la salud mental que atraviesan por eso. Pero entonces ahí va algo muy importante, y es cómo también uno aprende de los pacientes, ¿sí? Porque los pacientes le enseñan a uno mucho a cómo regular esas emociones, a identificarlas en uno y a identificar en que, uy, fue madre, yo sí estoy como depresiva, ¿cierto? Si uno se sabe los síntomas, todo, uno le toca a veces ser uno mismo, como autodiagnosticarse, no, tal vez no sea la palabra, pero autoterapiarse, por decirlo así, darse la terapia a uno mismo. Y ser coherente en que si yo le estoy diciendo a mi paciente, tienes que regular tus emociones, pues yo tengo que hacer lo mismo conmigo, ¿sí? Y con una capacidad de empatía más grande hacia todo, en general, mi familia, mis amigos, ¿sí? A no tomarme todo personal, ¿sí? A entender al otro desde todo lo que es, ¿sí? Y no siempre el otro me quiere atacar, ¿sí? Entonces, eso para mí ha sido, como te digo, a mí me cambió la vida, la salud mental. Yo ya escuché, si escuché y no oí, sé lo que me dijo y lo apropié, y tengo que decirle algo, ¿sí? O sea, tengo que hacer algo con ese escuchar. No va a sabérmelas todas, no le voy a dar la solución a su vida, eso no se va a lograr, pero sí debo darle algo a cambio de esa escucha, porque si no pasa algo que pasa mucho en los procesos sociales, y es que se manosean a las poblaciones, se manosean a los pacientes. Voy, saco información, me cuentan esto, hago mi proyecto, hago mi tesis, escribo eso, y nunca les devuelvo todo eso que me dieron, ¿sí? Y eso sí que genera más afectación. Entonces es como trascienda el escuchar y haga, ¿sí? Ya tienes todo un material para proponer, intervenir o ayudar a esa persona, ¿sí?